Bienvenidos a esta serie de videos en Tailandia que muchos de ustedes sé que han estado esperando. Bueno, una vez que hicimos el check-in, que fue todo súper rápido, gracias a Dios. Luego tocaba el tema de cambiar el dinero, luego comprar la tarjeta SIM para poderle comunicar a nuestros familiares que estábamos bien y que habíamos llegado a ese problema. Y luego pasamos por el 7-Eleven a comprar unas cosas. Que bueno, todo esto está en la última planta, en el subterráneo, ¿no? En el subterráneo Del aeropuerto. Una vez afuera, lo primero era conseguir internet. Yo sabía que en el piso inferior había, así que nos fuimos en esa dirección. Una vez aquí vas a encontrar muchas ofertas, pero nosotros nos quedamos con esta que se ajustaba a nuestro itinerario, o sea, 5 días de datos ilimitados y llamadas por solamente $10. Bueno, estamos en un 7-Eleven, señores. Hay algo que es viral en las redes, en estos mercados, que vamos a entrar muchísimo en estos días. Y son dos cosas. La primera, unos mentol que se huelen. Y la segunda cosa, unos bocadillos de jamón y queso que son exquisitos. Entonces, ahora mismo es lo primero que vamos a hacer, buscar esas dos cosas. Y aquí encontré los famosos bocaditos, señores. Vamos a ver si son tan ricos como dicen de verdad. Bueno, vamos a coger esto porque dice mi esposa que estos son los famosos. Entonces vamos a probarlo. Cuestan 34 bahts. Qué cosa más rica, señores. Uf. Y una vitamina C, que ando con catarro. Bueno, y hay varios métodos de tomar el transporte y llegar hasta tu hotel. Nosotros vamos a tomar el más barato porque queremos experimentar la experiencia de tomar un metro. Entonces vamos a tomar el metro directamente hasta el centro de la ciudad, donde está nuestro hotel. La estación del metro está en el último piso del mismo aeropuerto, señor. Bajando, ahí está el 7-Eleven, está las diferentes casas de cambio. También está la estación de metro, que ahora en esas máquinas ahí es que se debe, creo, que sacar la tarjetica. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Para empezar tenemos que hacer la fila por aquí. Lo ponemos en inglés. Y vamos para Macasa. 2 tickets, 70 baht que poner. Bueno, si echamos 100, me imagino que me den el puerto, ¿no? Este es un billete de 100, sí. Lo echamos aquí. ¿No? ¿Qué hay que hacer? Yo Ahí va, ahí va. ¿Lo estás haciendo? No, mira, me da el puerto en moneda. ¿Pero qué es esto? Y los dos. Y los dos tickets. Las dos cosas esas, ¿no? Ok. Entonces estas dos monedas hay que echarla en el... Hay que ponerla en la cosa esa. Ahí vamos a ponerla ahora. Es aquí. Ah, eso es. Ah. Y toma la tuya, ok. ¿Y ahora esto? Estábamos perdidos. Ahora, ¿Y ahora esto, pues? guárdalo, porque tienes que echarlo después cuando llegues al otro lado. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, ya estamos aquí abajo, esperando el tren. Ese es el rail, el carril. Y esperemos que sea ese. Vamos a una tremenda perdida aquí. Los primeros minutos en Tailandia. Bueno, así es como es, señores, hay que explorar. Algo que a mí me sorprendió muchísimo de este país fue su nivel de organización y disciplina para casi todo. Este fue mi primer choque cultural. Mirad cómo ellos hacen la fila de esta manera, dejando el medio libre para los que bajan del metro tengan prioridad. Esto fue uno de esos pequeños detalles de los cuales me fijé con mucha admiración. Recuerden siempre de dónde yo vengo. Y ahora hay que devolver la monedita. Se te abre la puerta y nos vamos. Otra de las curiosidades es que el timón de los carros en este caso va a la derecha como en otros países, entre ellos el Reino Unido. Así que déjame en los comentarios en qué otro lado sabes que manejan a la derecha también.
De camino al hotel, aproximadamente eran ya las 6 de la tarde. Íbamos viendo un adelanto de lo que más adelante íbamos a ver más de cerca, los imponentes edificios de esta enorme ciudad y lo grande que pudiera llegar a ser Bangkok. A medida que íbamos llegando al casco histórico donde estaba nuestro hotel, ya empezábamos a ver puestos de comida callejera y los famosos supermercados de la cadena 7-Eleven que están abiertos 24 horas. Ya estamos llegando al hotel. Ay, qué cansados estamos. Hecho leña. Se supone que... Bueno, y esta es la habitación, señor. Como pueden ver, déjame ver si me pongo para acá. Tiene una cama grande, una cama más pequeña. Tenemos vistas a... No es un templo, pero es un edificio, parece. Bueno, o a lo mejor sí es un templo, pero no de los más famosos. Aquí tenemos 3 splits, televisorcitos, unas cositas para hacernos café y té, que me voy a hacer uno ahora mismo. Sí. Una neverita, una caja fuerte, un espacio para colgar y el bañito. El bañito, como pueden ver. Destrucción, cara de destrucción. Y aquí con su... A mí me encantó esta habitación. Realmente no esperaba que me fuera a gustar tanto porque, bueno, eso es una caja de sorpresa. No confiaba en mí y en mis bookings. No, porque, bueno, una cosa es lo que te venden y otra cosa es la realidad cuando tú llegas y estés ahí. En cuanto a limpieza, es verdad que estaba un poco pequeña, pero no nos hacía falta más porque realmente lo teníamos todo ahí, está súper cómodo, súper limpio, súper limpio. Cada vez que salíamos, que entramos, todo está clean. Una curiosidad, algo que me impactó físicamente fue la ducha. La ducha picaba, tenía muchísima presión y era estos chorros finiticos y me picaba, te bañabas así, tenías que ponerlo bien contigo. Y de lo que más me impresionó así, algo que después vimos más adelante también, te ponen una bolsita para que tú el papel que usas, el papel higiénico, no lo tires directamente en el cesto, sino lo metas dentro de la bolsita y luego lo arrojes en la basura. Eso, uno está acostumbrado a eso y ya fue algo como que, hey, ¿para qué es este nailito? El lugar está súper bien ubicado, está muy cerca, como unos 300 metros o 400 tal vez, de los templos, tiene una estación de barco muy cerca, así que a este hotel le vamos a dar, ¿cuánto? 9.8. Sí, para mí estuvo perfecto. Para no darle 10. En todo. Sí, súper muy bien, todo. Bueno, y después de una rica ducha, nos alistamos para visitar el barrio chino. Este es el barrio chino más grande del mundo, por supuesto, fuera de China. Este es uno de los lugares icónicos de esta ciudad, el cual te recomiendo no saltar. Nuestra misión aquí era comer, probar comida callejera sobre todo, pero también mezclarnos en el ambiente y mostrarles a ustedes este hermoso lugar, pero de noche. Bueno, señores, y ya nos bañamos y vinimos al barrio chino de Bangkok, que es el barrio chino más grande fuera de China en el mundo. Entonces vamos a estar probando comida callejera y ver el ambiente que hay aquí. Si es guanábana, ¿no? Déjenme en los comentarios, señores, que ustedes creen que sea eso. Señores, y esto es algo que vamos a probar en estos días, en este canal, y se llama Mango with Sticky Rice. En otras palabras, en Cuba le decimos arroz con mango. Bueno, arroz con mango vamos a probar.
Chicharrón de cerdo. Voy a comprar 100 gramos, que son 99 baht. Tiene canita de puerco A ver. con salsa soya. Very good. Muy rico. Vamos a pedirnos unos rollitos de eso a ver qué tal. Este es de pollo y este es de maíz. Así lo dejaron picadito. Vamos a probar este que es de pollo. Está bueno. Llena. Y aquí muy random entre todo tenemos una tienda de la verde, de la que te hace reír. Que es totalmente legal aquí, señores. Lo que no es legal es fumarle en la calle. Bueno, y justo aquí en el barrio chino vamos a comer, vamos a probar el plato estrella de Tailandia, que es el Pad Thai. No sé si se me está escuchando porque hace demasiado bocado y ruido aquí, pero yo les voy a enseñar. Estamos en un lugar aquí en la calle, ahí están cocinando el plato, justo en el barrio chino, señores. Y aquí vamos a, dice la muchacha que esta es la mejor cerveza de Tailandia. Vamos a darle un visto bueno. Para serte sincero, me sabe a cerveza de pipa de carnaval en Cuba. Bueno, ya nos trajeron la comida. Mira como viene calentico, calentico, calentico. El delicé es uno de camarones. Yo lo pedí de pollo. Y estos son unos, digamos, unos aperitivos, qué sé yo. Señora, esto costó 100 baht, 100 baht y estos 50. Mira, Ligia dice que sabe comer con palitos. Ay, no, guarte, que yo no sé. A ver, amor, ¿cómo es? Enséñame. No. Ay, me quemé. ¿Ves? Me quemé. No, yo sí voy a comer con tenedor, a los espaguetis, como si fuera espagueti. Ay, yo quiero aprender. Aprende, dale. Pero si no practico, mira esto. Pero si no practico, mira. Explica que no pudiste meter bueno. No, primeramente hace muchísimo calor. Como 32 grados, una cosa de esa, me estoy sudando. Y segunda, no pudimos comernos la comida esa completa. Y él sí le dio duro a eso. Mira lo que dejó. Pero yo lo dejé casi todo. Muy lleno. No, definitivamente no es guanábana. Es esta fruta que está ahí. La semilla es la que se come. Bueno, aquí tenemos escorpión, otros bichos más, unos gusanos. Yo eso lo voy a probar. Hoy no, pero lo voy a probar. Ah, ¿esos son grillos? Sí, mira. No toque, no toque. No, no voy a tocar. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso, pero hoy no. Bueno, no me comí ningún escorpión y qué bien hice. Estando allí, vi este video de TikTok y le cogí miedo porque hubo este muchacho francés, creo que era, que lo vi que se hinchó todo cuando se comió un escorpión de estos. Tal vez tenía todavía ese veneno adentro y tal vez él era muy alérgico a ese veneno, pero yo no quise tentar la suerte, así que les adelanté que no va a haber escorpión en la serie porque no me gusta mentirles. Bueno, vamos a terminar el video con unos masajitos. Mi esposo se va a hacer unos masajes de pececito y masajes de pie. Entonces vamos a mira aquí los pececitos están a comer los pies, mami. Y no es ningún masaje de pececito. No es ningún masaje de pececito. Simplemente que dentro del masaje viene incluido, como por fase, ¿no? Pasas por el estanque este de los pececitos y luego te haces el masaje tradicional en los pies. ¿Qué te pasó con los pececitos? Ay, súper cómico. Verán en mis caras. Vamos a verlo.
Ay, esos payasitos se han dado banquete. Tienen que meter las patas ahí. Deja los pies, Elisei. Mételo. Mételo completo. Mete los pies. Completo, dale, relájate. Dale, mete los pies, relájate. Mételos para abajo. ¿Cómo que espérate? Aguanta. Si es para eso, es para que te coman todos los callos esos que tienes ahí de viaje, amor. ¿Eh? Es que me da mucha cosquilla. Mira cómo están dando ese banquete, Elisei. Mételo, dice que lo metamos. Están haciendo zafra, amor, esos callos son de Cuba. ¿Qué fue que te digo que no? Pero estás hecho una diosa, una reina aquí. ¿Eh? Mira, te van a tapar, para que no se te vea nada. Mira. Nada, no me toque mucho la pieza. Vos dile que sin final feliz. Oye, no te rías. Ah, esto se queda dormido ahí. ¿Cómo tú sabes que con esos pies vamos a hacer tu OnlyFans de los pies? ¿Qué ustedes quieren, señor? Déjenme aquí en los comentarios. Déjenme en los comentarios si le hacemos un OnlyFans de pie a mi esposo. ¿Qué tú quieres, amor? Qué bien más bonito. Bueno, y ha sido todo por esta noche. Súper cansado, vamos a descansar. Miren, les voy a enseñar que yo no les había mostrado el hotel. ¿Vale? Este que está aquí se llama Let's Bangkok. Miren aquí, miren cómo tiene un altar en casi todos los sitios en los que tú vas. La foto del menú. Bueno, señores, y después de un día larguísimo, contando las horas del bus hasta el Cairo, las horas de vuelo hasta Muscat en Omán, las horas de vuelo hasta Bangkok, después todo el trayecto en metro hasta el hotel, y después de este recorrido que le hemos enseñado por el barrio chino, puedo decirles que terminamos súper muertos al punto de que no pudimos ni grabar la despedida de ese video ni las conclusiones de ese día. Entonces, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de ese primer día en Bangkok? A mí realmente me gustó fue ir al barrio chino, verdad que me encantó. Me gustó mucho porque lo había visto, pero bueno, no es lo mismo verlo a través de una pantalla que Sí. vivirlo. La comida, que me imagino que todo el mundo que vaya a Tailandia, lo primero que se pide cuando llega a Tailandia es el Pad Thai, creo que yo. ¿Te gustó el Pad Thai mucho, Me mucho? encantó mucho, me encantó. ¿Superó las expectativas? Sí, por lo menos a mí, particularmente, me gustó muchísimo. Para mí, a mí sí me gustó. Lo que tampoco fue una cosa de wow. Sí, No me que te encantó. Pero sí estaba bueno. sí, está muy rico. A mí lo que más me gustó fue esas carnitas que me comí así. A mí te voy a decir una cosa, sí me relacioné un poquito con las salsas que le echan, porque por lo menos en el país de nosotros, no sé ahora mismo si existe o no, pero ¿Tú crees? Yo lo creo. no creo. Yo creo que el barrio chino está abierto. Bueno, en Cuba, en La Habana Vieja, hay como, le llaman el barrio chino igual, Ujú. que ahí había muchos restaurantes, o los hay, no sé, no desconozco, y servían unos platos
de mariposita china que bueno, el que lo ha probado sabe lo que le estoy hablando, Ujú. con unas salsas agridulces. Yo voy a poner una foto por aquí y ustedes efect- me dicen en su país cómo le llaman a este plato en el barrio chino. Me imagino que es decir igual, mariposita china. No sé. Bueno, el caso es de que ahí le echan esa salsita Agridulce. a todo. Y me encanta. Sí. Me La encanta. salsa que les voy a enseñar nuevamente ahora aquí, mientras hablo, la salsa que probamos con el cerdo que compramos, que es crispy pork, que es el cerdo así como crujiente. Esa salsa era agridulce también, pero era como de soya, así. Era una salsa soya, pero era agridulce, no la clásica salsa soya que usamos nosotros para cocinar y eso. Estaba muy bueno, estaba especial. Esa fue lo que más me gustó. Las luces, el ambiente del barrio chino me encantó. Cómo las personas estaban ahí sentadas comiendo muy normal en la calle, muy natural. Cuando regresamos tardísimo ya, que ya salimos del masaje, que ya nos quedaba batería en los teléfonos, no lo pude grabar. Pero justo cuando ya salíamos de los masajes era bien tarde. Ya. No era bien tarde, eran como las 12:30. Sí, lo Es vaya. increíble cómo a las 12:30 ya no había nada y todo estaba súper limpio la calle. Ya habían recogido todo, ya estaban limpiando, ya estaban recogiendo. Sí, es eso sí. increíble la organización y el orden que tienen ahí. Sí. Y lo que no me gustó, Y yo lo que sé no me fue- gustó es que cuando cogimos el metro, Ajá. nos quedamos en una estación y él me hizo caminar por un lugar súper Feo. horrible. Ya, lo que pasa es lo siguiente, le voy a explicar rapidito. Explícalo. En Tailandia hay varias aplicaciones como Uber, ¿ok? Está Grab y está Bolt, son las más usadas. Entonces, lo que pasa es con Bolt es que tú la puedes pedir como Uber justo en el lugar donde tú estás. Y lo que pasa con Grab es que funciona también para, digamos, mensajería de comida, puntos de recogida. Entonces, cuando tú seleccionas Grab y le dices, ¿quieres ir a tal lugar? Ellos no te dicen, te voy a recoger a donde tú estás. Te dicen, ve hasta el punto de recogida más cercano. Entonces, esa parte no la sabíamos. Yo no la sabía. Y cuando nos bajamos del metro, pedí un Grab hasta el hotel, porque bueno, no nos quedaba muy cerca, que digamos. Y el Grab me dijo, tienes que caminar 700 metros hasta el punto más cercano. Y esos 700 metros, yo con mi sentido de orientación, en vez de coger por la avenida, le dije, vamos a coger por aquí, que es más cerca. Y atravesé por debajo de un puente, que de verdad que habían muchas personas viviendo ahí. Y claro, a mí no me dio miedo, pero yo la entiendo a ella, que además es súper nerviosa. Y cuando pasamos por ahí se asustó un poco. Pero bueno, nada, ninguna experiencia negativa, simplemente no le gustó. Llegamos hasta el punto de recogida y enseguida llegó el auto. No es que no me gustó, es simplemente que no conozco el país, acabo de llegar y me metes por unos caminos bien raros pero bueno. Todo salió bien. A mí me encantó todo. Bueno, señores, y ya hasta aquí llegó este día intensísimo, súper largo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, apoyen este video con un like. Si quieres apoyar al canal también, recuerda que puedes apoyarnos comprando un café. Nosotros te lo vamos a devolver el día que nos veamos nuevamente. Ella se ríe porque le da muchísima pena pedir un café, pero es la manera que ustedes tienen de apoyarnos. Y nadie sabe si podemos volver a ir a Tailandia nuevamente a grabarle contenido en todos esos lugares que se nos quedaron. De momento, les voy a dejar el video por aquí, pero quédense pendientes al próximo video en donde van a poder ver todo esto. Más fresco que esto, imposible. ¿Ustedes se acuerdan de esto, señor? Wow, aquí también llegó la Navidad, señores.